Hola, damas y caballeros, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos, a los que lleváis un montón de tiempo aquí, pero un montón de tiempo, eh, a los que lleváis menos tiempo y a los que estáis entrando y os estáis quedando y estáis observando a ver esto cómo funciona. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esto es a consecuencia de un reportaje que he hecho sobre Don Juan de Austria y estoy contando, pues, creo que son las seis principales batallas que ganó. Ganó más, pero no tuvo tiempo de hacer más aún porque murió pronto, murió muy joven. Bueno, si puedo, pondré la imagen esta de Don Juan de Austria, vencedor de la batalla de Lepanto, escultura en Ratisbona. La estatua es una copia de 1978 del modelo original de 1572 que se encuentra en la plaza de Lepanto en Mesina. Una o la otra intentaré ponerla o un cuadro referente a la batalla de Lepanto. Bueno, para los doctores y para los don perfectos, que esto es historia reducida y contada a mi manera, aunque leo el 99% está leído, hay comentarios míos, obviamente. No lo puedo, son cosas que yo no puedo evitar. Y aunque lo quisiera evitar, aunque lo pudiera evitar, no lo quiero evitar. Bueno, quien no conozca la batalla de Lepanto ya es para que se lo haga mirar. La batalla de Lepanto. Pues la batalla de Lepanto fue el enfrentamiento, pues, de las dos potencias de la época, la mundial cristiana y la otra, pues, digamos que ocupaba, pues, todo Oriente Medio. Bueno, Oriente Medio no, pero ya cerca de Oriente Medio ya pesaban mucho. Francisco I, rey de Francia, había dejado entrar a los otomanos son los turcos, en Europa, para ayudarle a ver si podía ganar alguna batalla a España. Y mirad que obligó al Papa de Roma, lo obligó a que lo nombrara, ya que cuando se terminó la Reconquista, la última gran cruzada, según la historia, la última gran cruzada fue la Reconquista de España. Entonces nombró a los reyes católicos, pues eso, a los reyes de España como reyes católicos, y es el principal título, el primer título que ostentan. Tienen muchísimos más. Yo aquí los he contado y he contado solo los importantes, pero tienen muchísimos, muchísimos. Por eso yo siempre hago el siguiente comentario, que España es mucha España y que el rey de España es mucho rey. Traducido, que no hay ningún rey en el mundo que se le pueda comparar al rey de España, sea de esta dinastía o de la otra. Bueno, la batalla de Lepanto se produjo por un enfrentamiento natural que tenía que suceder sí o sí entre estas dos inmensas potencias. Era cuestión de tiempo de que se enfrentaran. Si hubieran ganado los turcos, el mundo hubiera sido diferente y, pero ganó España. Contra pronóstico, ojo, contra pronóstico, porque por cada barco, por cada navío, por cada galera que temía la inmensa flota cristiana, ya no se volvió a reunir tantos barcos hasta la Segunda Guerra Mundial, para que se hagan una idea.
de lo grande que fue aquello, ni tantos soldados. Porque en aquella época se luchaba a cañonazos, las galeras te embestían, se utilizaba de todo. Fuego griego, catapultas, eh, las galeras te provocaban boquetes y los buques se hundían, luchaban, la infantería de marina luchaba encima de los barcos, de los navíos, perdón. Y bueno, para hacer esto, pues se organizó pues una unión que se llamó la Liga Santa. Fue un proyecto que desde 1568 había alentado el Papa San Pío V y respecto al cual Felipe II se mostraba reacio. Y tanto que se mostraba reacio. Porque España tenía espías, como gran potencia mundial, tenía espías en todo el mundo y sabía que los turcos tenían pues el doble de barcos, el doble de navíos. Es decir, que había muchísimas posibilidades de que aquello fuera el fracaso del siglo. Y, y no se reservaron nada, la verdad, se reservaron muy poco. En el año 1570, sin embargo, resuelta prácticamente la cuestión de los moriscos, es decir, la expulsión, resuelta prácticamente la cuestión de los moriscos, la expulsión, Felipe II aceptó unirse a Venecia y al papado contra los turcos. Si hubiera ido a Venecia y al papado contra los turcos, Felipe II, el rey de España, sabía que se los hubieran merendado en 2 minutos, los turcos. Eso sí, los venecianos tenían unos buques, yo no me acuerdo, aquí no sé si saldrán, creo que no salen, tenían unos navíos que eran inmensos y también gracias a eso, pero tenían pocos, tenían 5 o 6 o 10, pongamos 10, no tenían más, pero tenían un poder de fuego espectacular. Pero allí en esa batalla pasó de todo, absolutamente de todo. Cobardes, capitanes cobardes que intentaron dar media vuelta a que mira que me he dejado la comida en el fuego. Otros capitanes que no obedecían las órdenes y tuvieron muchísima suerte que Dios estaba ese día de nuestro lado y muchísima suerte de que el capitán fuese don Juan de Austria, o si no, esa batalla se hubiera perdido. A la monarquía española le interesaban objetivos cercanos como Túnez, pero los otros coaligados se inclinaban por la defensa de Chipre, atacada por Selim II en el verano de 1570. Miren ustedes qué poco ha cambiado la historia, porque Chipre creo que en los 70, una cosa así, 70, fue ocupada ¿por quién? Por Turquía. Y dejaron un trocito, después de muchas negociaciones, bajo el control de Grecia. La primera vez que yo crucé un puente entre dos países donde ambos lados había nidos de ametralladoras y un poco más atrás había ya morteros pesados, fue cuando crucé desde Atenas, bueno, desde Grecia a Turquía. Te llamaba muchísimo la atención. Y un montón de soldados armados, tanto griegos como... Y así siguen. Y miran que los dos están en la OTAN.
Pues bueno, a la monarquía absoluta le interesaban objetivos cercanos como Túnez, pero a los otros coligados se inclinaban por la defensa de Chipre atacada por Salim II en el verano de 1570. Aunque no pudo terminar el objetivo de la flota, Felipe II sí impuso al mando de la misma a su hermano, a don Juan de Austria. ¿Por qué? Porque tenía una fe ciega con él, y porque era mejor con diferencia, lo demás son tonterías. Tenía mucha autoridad, era muy valiente, era un hombre de honor y sabía que vivo no iba a regresar, que no se iba a rendir. La liga se firmó el 20 de mayo de 1571. La noticia llegó en junio a Madrid y el rey se demoró 20 días para redactar las instrucciones concretas que debía llevar su hermano. Miren ustedes las ganas que tenía el rey en esa batalla, en la de Lepanto. No le apetecía nada, absolutamente nada, enfrentarse contra el turco. Nada, nada. Otros historiadores dicen que, bueno, mandó a don Juan de Austria a ver si lo mataba. Mentira. Esta batalla ha pasado a la historia de la humanidad y ha pasado a la historia de España, obviamente. ¿Cuántas películas ha hecho Almodóvar sobre esto? Ninguna, ¿verdad que no? Por poner un ejemplo, ¿no? Ninguna. Y esta gente que se sienta ahí en los premios Goya, ¿cuántas películas han hecho de esto? Ninguna, ¿verdad que no? Muy bien. Si esto llega a suceder en Estados Unidos, los mejores actores de Estados Unidos y los mejores directores de Estados Unidos hubieran hecho 500.000 películas. Porque el desembarco de Normandía al lado de esto fue de risa. Que por cierto, también enseñamos nosotros a Eisenhower a cómo se hacía un desembarco. Se lo enseñó Franco en persona. La flota española se reunió en Barcelona, donde don Juan de Austria tuvo que esperar hasta el 20 de julio para que llegaran sus sobrinos, los archiduques Rodolfo y Ernesto, a los que trasladó hasta Génova. La flota llegó a Nápoles el 8 de agosto, pero para avituallarse, Pío V mandó a don Juan el estandarte de la Liga, quien lo recibió solemnemente en un acto celebrado en la iglesia de Santa Chiara. Como ven, pues aparte de ser un enfrentamiento entre dos grandes potencias, entre la superpotencia global y la otra potencia, gran potencia, también era una guerra de religión. Porque exactamente dos pares de lo mismo, cuando lees la historia desde el otro lado, dos pares de lo mismo, lo más parecido pasó en el otro lado también. A finales de agosto, la flota llegó a Mesina, donde se concentró la armada de la Liga. Allí don Juan pasó revista y recibió el jubileo con el resto de los miembros de la armada. Vamos, lo aclamaron, de ellos, de él, de su cerebro, de su bien hacer, dependía la vida de todos los hombres que iban a ir ahí, hasta de los esclavos que remaban en las galeras y de todos los capitanes. Don Juan de Austria convocó consejo de guerra en su nave capitana,
para decidir el curso de la acción. Famagusta había caído a principios de agosto. Una derrota de la Liga significaría dejar absolutamente desprotegidas las costas mediterráneas de España e Italia frente a los turcos. Italia igual se hubiera salvado de casualidad porque Nápoles, Génova, un montón de ciudades-estado eran españolas. Nápoles era un reino. Para que los puedan situar, la bota, el tacón de la bota, el pie de la bota, todo eso era español, todo eso era España. Y muchas ciudades-estado como Génova eran España también, formaban parte de España. España no hubiera sido invadida, pero las costas españolas, si eran acosadas habitualmente por los piratas, pues no nos los hubiéramos sacado de aquí, hubiéramos tardado años en sacárnoslos de aquí. Así que se jugaban un montón. Don Juan defendió la idea de una guerra agresiva, buscar a la flota turca allá donde estuviera y destruirla. Este era el plan apoyado por marinos expertos como Álvaro de Bazán. ¿Cuántas películas ha hecho Almodóvar y toda esta gente que se sientan en los Goyas? ¿Cuántas? Ninguna. ¿Para qué? Si esto hubiera sido en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier país, en Francia, 1000 películas, 40.000 documentales, 100.000 series, con los mejores artistas y los mejores directores y con todos los medios. Pues no, aquí en España no. Don Juan consiguió imponerse frente a las posturas más moderadas, los que no tenían el temple firme. Y el 15 de... porque una cosa es presumir desde bien lejos y la otra cosa es plantar cara desde bien cerca. Y sabían que don Juan de Austria, pues ya lo había dicho, que lo que quería era una guerra agresiva, es decir, nada más divisar a la flota, que sabían que era muchísimo más grande que la de la Liga, la que comandaba don Juan de Austria, atacarla sin piedad y sin cuartel. Así que la valentía a muchos se les pasó inmediatamente, pero don Juan de Austria los tenía bien puestos. Don Juan consiguió imponerse frente a las posturas más moderadas y el 15 de septiembre la flota salió de Mesina en dirección al Mediterráneo oriental. Aquí viene ya, depende del libro de historia que veas, pues te lo dicen de una manera u otra, es decir, que jamás se había visto, y es verdad, jamás se había visto tantos buques, tantos navíos, galeras, galeones, galeotes, todo tipo de embarcaciones que te llenaban el Mediterráneo. La batalla se libró el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto, por eso se llama la batalla de Lepanto, donde los turcos se habían refugiado. Cometieron un error estratégico de 3 pares de cojones. Se refugiaron pensando que con la ayuda que tenían no los podrían rodear, que eran más y que como mucho les serían una especie de bloqueo y se retiraría. Pero es que iba don Juan de Austria. Las galeras bajo el mando directo de don Juan se situaron en la parte central de la formación. Esto se llama estrategia. La actuación de don Juan de Austria fue decisiva para la victoria de la Liga.
por su resuelta búsqueda de la victoria y su valentía personal en este tipo de batallas, mezcla naval y terrestre, porque se luchaba como en tierra, pero encima de los navíos. Pues una vez abordadas las naves, se luchaba cuerpo a cuerpo. Así lo señalan historiadores como Braudel o M. Fernández Álvarez y lo testimonian por los contemporáneos de la época, personas que lucharon y participaron en esa batalla. Uno de ellos, pues el llamado Manco de Lepanto, pues un señor que escribió un libro que se llama El Quijote. Es decir, Miguel de Cervantes en esa guerra, en la batalla de Lepanto, resultó gravemente herido y le tuvieron que amputar la mano. Por eso también es conocido como el Manco de Lepanto. Claro, la leyenda de Don Juan de Austria, pues si ya era importante, ya era grande, pues aún aumentó más porque todos los caballeros de toda la cristiandad que habían participado en esa batalla naval, en esa guerra naval, pues, pues vieron el arrojo, la valentía y la cabecita que tenía ese hombre. Para los turcos, para los turcos, Lepanto significa la pérdida de su armada. Y estos señores no tienen nada que ver con otras cosas. Aquí no intervino ninguna tempestad. Aquí no cayó ni una gota de agua. Salpicaduras de agua del mar sí, pero no llovió. No se desató un vendaval. No se desató el diluvio universal ni vientos huracanados. Aquí la mar estaba tranquila y estaba perfecta. Y fue la peor derrota para los turcos. Lepanto significa la pérdida de su armada y fue la peor derrota sufrida por el sultán desde la batalla de Angora en 1402 y una amenaza inmediata de invasión de sus territorios. Si su hermano el rey, que se dedicaba más, bueno, hubiera sido un administrativo maravilloso. Si su hermano rey hubiera tenido el mismo empuje que su hermano o que su padre, el Imperio Otomano hubiera sido conquistado por España, por la Liga Santa, pero se lo hubiera quedado España. Para la monarquía española y las repúblicas italianas, alejó el peligro que representaba el turco en el Mediterráneo occidental. Desaparecieron los piratas por obra de magia, los corsarios por obra de magia. Durante un tiempo después regresaron. De hecho, Miguel de Cervantes fue hecho prisionero creo que fue por Barbarroja. Además se produjo una ganancia inmediata en forma de botín, porque se obtuvo un impresionante número de galeras. ¿Qué es lo que se hacía en aquella época? En la actual rara vez se hace porque los barcos, en la actualidad, los barcos son hundidos. Pero en aquella época los barcos resultaban dañados, quedaban al pairo, los carpinteros iban, te arreglaban los 4 agujeros, pasaban los marineros que hacían falta, o incluso infantes, y te traían el barco a casa y te veía pues muchísimos más barcos. Sin embargo, quien perdía, pues se quedaba prácticamente con los barcos que habían conseguido escapar. Más no. Con ellas, la flota española se hizo la más poderosa del Mediterráneo, si bien no pudo explotar esta ventaja debido a la escasez de remeros. Imagínense la cantidad de galeras
que consiguieron como botín. No tenían suficientes prisioneros porque las galeras no las remaban voluntarios, las remaban prisioneros que tenían delitos muy serios y esclavos. Porque entonces existía la esclavitud para estas cosas en casos de guerra, personas que habían asesinado, y en vez de matarlos, a galeras. A los traidores, a galeras. Eh, los cobardes, a galeras, pero en régimen de esclavitud. En efecto, don Juan de Austria liberó a los cristianos que remaban en las galeras turcas. Se calcula que eran unos 15.000. 15.000. 15.000 esclavos, que la mayoría eran cristianos, fueron liberados por don Juan de Austria. Y además a los galeotes de las galeras españolas que actuaron lealmente en el combate. Porque también castigó y también llamó a la nave capitana a consultas a esos valientes que les tembló la mano y que querían retirarse y que les ordenó, les mandó un par de galeras detrás con orden de hundirles si no volvían porque se marchaban. Es decir, que estaban cagados de miedo. Pero para eso vayan a los libros de historia. Túnez e Italia, representación de la batalla de Lepanto de 1571. Igual les cuelgo esta imagen, no lo sé, la que me acepte. Don Juan de Austria entra triunfante en el puerto de Mesina en 1571 tras la batalla de Lepanto. Litografía de Carlos Múgica de la historia de la Marina Real Española 1449-1854. Hay tantos cuadros, estatuas. La victoria de Lepanto transformó a don Juan de Austria en un héroe dentro del contexto europeo. Mientras su hermano estaba construyendo, pues aún existe la famosa piedra donde se sentaba para contemplar el Escorial. El Escorial. Que gracias a él tenemos el Escorial. Pero claro, con un hermano tan guerrero así, pues mira. El tiempo reforzó su ambición, deseaba un reino propio, así como el tratamiento de la Alteza que sistemáticamente le era negado. Se le hubiera podido dar su hermano inmediatamente, el virreinato de la Nueva España, pero lo que tenía miedo, según muchos historiadores, Felipe II tenía miedo de don Juan de Austria. Porque como él no salía de Madrid, o de los alrededores de Madrid, o de la península, no guerreaba porque él decía que los reyes ya no tenían que guerrear. Pues su hermano era un héroe y él era el emperador. Y entonces, según la mayoría de historiadores, o muchos historiadores, pues dicen que tenía miedo o que tenía algún tipo de temor y encima don Juan de Austria que le pedía un reino, el reino de Nápoles o lo que fuera, le tenía miedo. Eso es lo que dicen muchos historiadores y muchos investigadores. En 1572 una delegación de albaneses ofreció a don Juan el trono. Es decir, que Albania
en 1572 le ofreció ser el rey de Albania. Don Juan de Austria lo consultó con su hermano el rey, quien le indicó que declinase, es decir, que dijera que no a la oferta, pero que no dejase las relaciones con los albaneses. Con autorización del rey, don Juan dedicó los meses de julio a octubre a buscar a Luj Ali, superviviente de Lepanto, es decir, al capitán. Sin éxito, pues este, consciente de la superioridad naval de la Armada Española, supo evitarlo, porque la superioridad que tenían, después de haberles quitado todas las galeras y todas estas historias y hundirle la cantidad de barcos que les hundieron, pues pues Turquía estaba para poco, para poco, para poco. Al año siguiente, la República de Venecia firmó la paz por separado con los turcos. Ya estamos otra vez como lo de siempre. Venecia se creía que era la hostia con patatas y no era nada, comparada con España, comparada con Francia, comparada con. No era nada, era una ciudad-estado. Eso sí, que comerciaba con seda y cosas de estas. Ya saben la historia de Marco Polo y esas historias. Pero Venecia no hubiera aguantado ni mucho, vamos, no hubiera aguantado un ataque de ni de España ni de Francia. Es decir, que estaba muy expuesta. Y esto es para que vean ustedes cómo funcionaban en aquella época y en la actualidad también. Venecia firmó la paz por separado con los turcos. Pero si tú no ganaste nada, lo ganó don Juan de Austria, que tenía que firmar la paz con los turcos, era don Juan de Austria, o si no don Juan de Austria, el rey de España. Tú simplemente habías colaborado con tus 10 supergaleones o galeotes o lo que fuera. Que sin la estrategia de don Juan de Austria, pues posiblemente te los hubieran hundido todos, porque eran lentísimos. Y aquí quien era el capitán y quien sabía luchar y el guerrero era don Juan de Austria. La Liga Santa quedó formalmente rota y don Juan reemplazó en su nave la bandera de la Liga por la de Castilla. Esa fue la respuesta. Ya que los venecianos habían pasado de su hermano y eso era una ofensa en aquella época de caballeros, pues una ofensa, una especie de traición, pues le dijeron, a tomarla y meterla por el orto, que nosotros tenemos una bandera preciosa que es la de Castilla. Y esa la bandera condeaba en la nave capitana de don Juan de Austria. Que a gritos esa bandera decía, aquí va don Juan de Austria, el vencedor de Lepanto. Ahora la Armada Española podía seguir sus propios objetivos y don Juan no desperdició la ocasión, pidió autorización para emprender la conquista de Túnez. A ver, Túnez existía, Argelia también, Marruecos no. Desde la goleta, fuerte ocupado por un aliado de los españoles, tomó Túnez en una rápida campaña en el mes de octubre de 1573. Eso era España.
la España imperial. Pero no la tomó porque odiaran a los tunecinos. Tomaron a Túnez porque era un refugio donde se habituía, logístico para los piratas y para los corsarios, que la mayoría eran otomanos, es decir, turcos. Y allí, pues, eh, había muchos prisioneros. ¿Saben cómo eran los calabozos de la época en esos sitios? Pues tremendo pozo, te echaban en el pozo, que tú no podías trepar, te tapaban te ponían una reja encima y a lo mejor tú estabas, sí que te entraba el sol, pero también te entraba el agua, si llovía. Y tú estabas a lo mejor 20 metros ahí abajo. Te bajaban la comida con una cuerda o te la tiraban y la mierda y lo demás pues en un cubo con una cuerda hacia arriba. Sanidad poca. Y las señoras igual, ¿eh? Y si eras como por ejemplo Cervantes, pues Cervantes estuvo 3 o 4 años y pedían grandes rescates. Por eso se invadió Túnez, no porque les molestara que estuviera Túnez ahí. Nuevamente se ofrecía la posibilidad de un propio reino, esta vez conquistado por él mismo, Túnez, que encima hubiera estado de maravilla, porque hubiera estado eh, prácticamente enfrente de Nápoles, es decir, que encima hubiera sido muy estratégico. Sus ambiciones no eran desconocidas, pues el propio Papa Gregorio XIII se dirigió al rey Felipe II a principios de 1574 pidiendo que a don Juan se le invistiera del título de rey de Túnez. La respuesta de Felipe II fue negativa, aunque el rey aseguró que los méritos de su hermano no dejarían de recompensarse. Y ahí es donde viene pues toda la historia de toda la historia, toda la rumorología, todo lo que dicen los investigadores y historiadores de que Felipe II pues lo que tenía miedo, ya que de hecho era más conocido en Europa por sus victorias tras victorias, tras victorias, tras victorias, que hasta el Papa pidió que le diera un reino, y como él no luchaba, porque él lo que le encantaba era pues manejar papeles, administrativos, labores administrativas. Quizás, también dicen los historiadores, los investigadores, porque él pues a su padre lo vio 4 veces, porque su padre en el tiempo que reinó Carlos I y quinto de Alemania, el rey emperador en España, a lo largo de su vida solo estuvo 10 años. El resto estuvo viajando por todo el imperio, menos por ultramar. Y allá donde estaba el rey estaba la corte. Y él decidió que donde estaba él se quedaría y puso la corte en Madrid, ya definitivamente, entre Madrid y por ahí, ya en Castilla, y ya no salía de España. Es evidente que Felipe II no llegaba a confiar plenamente en las intenciones de su hermano. Plum, aquí lo tienen. Utilizó a su secretario Antonio Pérez como medio
para conocer y controlar las ambiciones de don Juan, es decir, temía a su hermano. Pérez le proporcionó fondos para la flota y se atribuyó el haberle conseguido el puesto de vicario general en Italia. A todas luces, muy cortito. Pero el otro, Pérez, no desaprovechó el colgarse la medalla, el mérito de nombrarlo vicario de no sé qué. No. Don Juan de Austria se merecía, pero ser el rey de Túnez, ser el rey de Nápoles, ser el rey de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España. Pero es que no tenía ningún interés en cruzar el Océano Atlántico. Y cada vez pues hay más y más y más historiadores que piensan que Felipe II pues simplemente tenía miedo de su hermano, que le chorizara el reino. Me pregunto yo, y muchos historiadores también se lo han preguntado, yo no soy historiador, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido? Porque Felipe II, cuando cuando ganó esta batalla tan cerquita de Bicoca, creo que fue, tan cerquita de París, y fue a mandar mensajeros a su padre, el emperador, que también estaba luchando en otra parte. Papá, 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 mira, 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 he ganado la guerra. He ganado la guerra. Coño, conquista París y ya se ha terminado la historia. Ya se ha terminado el problema con Francia. Francia hoy en día hablaría español. No se diría Francia. Fue uno de los errores más grandes. Todos sus capitanes, todo el mundo le dejó. Ve, ve y conquístala que la tienes vencida. Y no, no lo hizo. No lo hizo. La permanencia de don Juan en Italia, sin embargo, favoreció que Ulag allí recuperara Túnez. Es lo que pasa si hace las cosas mal. Si le hubiera dado el reino de Túnez, don Juan de Austria hubiera estado en Túnez y Ali no hubiera recuperado jamás Túnez. Es más, Libia, eh, todo el Magreb, hasta Egipto, hubiera sido España. Se hubiera terminado la piratería, Mediterráneo tranquilito. La historia hubiera cambiado de mil maneras. Hay mil libros escritos, mil historias escritas sobre este tema. En estos momentos, la ambición de don Juan de Austria era ya otra, la invasión católica de Inglaterra. El matrimonio con María y Eduardo y conseguir de esta manera un reino propio, este plan parecía contar con el apoyo del Papa y los católicos ingleses. Como ven, el Papa, lo que dijera don Juan de Austria, él detrás. Pero es que no iba él detrás, iba media Europa detrás de don Juan de Austria. La pregunta es, ¿y detrás del rey Sol, del rey planeta, quién iba? Pues sus fieles vasallos. Sus fieles vasallos y sus fieles cortesanos. Porque esto llega a pasar en Inglaterra o lo que sea, a Felipe II se lo hubieran cargado. Quizás si no hubiera muerto tan pronto, tan joven, también me hubiera muerto, no lo sé.
Esto, es que hay especulaciones en las que quieran, ¿eh? Incluso en un momento dado fue sondeado por un enviado de la reina sobre la posibilidad de un matrimonio con la propia Isabel de Inglaterra, de lo cual informó puntualmente al rey Felipe, que manifestó su desaprobación. A todo le decía que no. ¿Se imagina a don Juan de Austria casada con Isabel de Inglaterra? En medio año Inglaterra española, una provincia más española. Pero el rey tenía miedo. Eso lo dicen los propios historiadores y investigadores. Yo lo pongo aquí como comentario. Don Juan deseaba ir a Madrid a tratar personalmente el asunto, mas el rey le ordenó permanecer en su puesto italiano, desde el que intentó apaciguar los enfrentamientos entre distintas ciudades de la península. Claro, es que muchos nobles, hidalgos y el pueblo español, que éramos 4, como mucho éramos 8 millones de personas en España en aquella época, si llegábamos, pues solo se oía hablar de las victorias de ese gran guerrero y caballero, hijo del rey emperador, del emperador, igual como él, y empezó a ponerse en duda incluso de que Felipe II fuese hijo también natural. Es decir, que no fuese un bastardo como el otro, que es la cosa más normal del mundo. En fin, recorrió toda Italia desde Sicilia hasta Lombardía. A finales del siglo, a finales de ese año, don Juan vio sustituido a su secretario personal, Juan de Soto, por Juan de Escobedo, secretario del Consejo de Hacienda desde 1566 y persona vinculada a Antonio Pérez, quien de este modo pretendía conocer más detalladamente los actos y pensamientos de don Juan. Vamos, que don Juan era muy consciente de que su hermano lo tenía en todo momento vigilado o estaba rodeado de espías. No podía confiar de la gente más cercana a él. Pero como él no tenía nada que esconder, además el rey Felipe II conoció durante años el contenido de la correspondencia supuestamente privada entre Antonio Pérez y don Juan de Austria, pues supervisaba e incluso corregía, animando las críticas hacia su persona, para de modo conocer los pensamientos y planes de don Juan de Austria. Y hasta aquí. Y con esto y un bizcocho, pues parece ser que si don Juan de Austria no hubiera muerto a tan temprana edad, pues quizás la historia de España hubiera sido diferente y mucho más grande y brillante. No lo sabremos nunca. Porque el otro solo hacía que ir a misa. De hecho, se hizo una habitación en el Escorial para poder ver la misa acostado desde su cama, escuchar la misa desde su cama. Creo que está en el Escorial, no, ahora no me acuerdo. Y mientras hacía grandes obras y esto y aquello y lo otro, bien. Pero... y hacía labores de escriba. Pero todos los reyes luchaban, menos el rey de España. Claro, tenía un hermano que era un guerrero estupendo. Pues eso, que aquí hemos conocido hoy la batalla de Lepanto, que la conocíamos ya todos, ¿no? Pues, ala. Pues, a ver, para, para los, para los doctos, que esto es, si quieren,
un tratado Hay enciclopedias que te cuentan la historia de la batalla, con todo sumo de detalle. Eh, la he contado en 50 minutos y con un montón de comentarios y de cositas. A ver en cuánto difiere. Es muy poco. Ah, si la quieren ustedes son de los que repitan la historia como los loros, pues nada, no se preocupen. Yo les compro un magnetofón, y lo graban. Pues nada, pues que soy Tommy Garcés, que les mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Les deseo a todos que tengan muchísima salud y que Dios les bendiga a todos. Mañana más, ¿qué? Pues no lo sé. Que Dios les bendiga.